¿Pasa a vosotros, hermanos? Pueden sentarse, gracias. Llegó un momento especial de este día y en esta hermosa tarde, el aprender de la hermosa palabra de nuestro Dios, que es fundamental para cada uno de nosotros. Especialmente este tema, hermanos, que quizás algunos ya lo han visto, si es que no está en la pantalla. Le he titulado, que en sí es una pregunta, de cómo nos habla Dios hoy en día. Y es una pregunta, hermanos, muy interesante porque sin duda más de uno quizás se lo ha hecho y más de uno quizás está esperando la respuesta de Dios en este preciso momento en X situación que esté pasando. Y este tema, hermanos, sin duda va a ser de bendición porque la palabra de nuestro Dios es poderosa y efectiva. Y cuando uno la escudriña y va uno viendo pasajes y entendiéndole más cada día, pues se vuelve aún más interesante, más edificante y sobre todo, hermanos, se comprueba la veracidad y lo hermoso que es nuestro Dios a través de la lectura de su palabra. ¿Cómo Dios nos habla hoy en día? ¿Sabemos cómo Dios le habló a su pueblo en el pasado? ¿Cómo fue, hermanos? A través de sueños, visiones, de los profetas, etcétera. Y es que en el tiempo pasado pues no había esta escritura, hermanos, la que tenemos la dicha de nosotros tener en nuestras manos y tenerla en nuestras casas y tenerla en el trabajo y en donde sea que vayamos, más hoy en día porque la tenemos hasta en el celular, en donde sea que estemos podemos encontrarla, si tenemos un celular o una Biblia a la mano. No la tenían. Entonces por eso Dios tuvo que utilizar a hombres y mujeres o acontecimientos para llevarle mensajes a su pueblo. Pero ¿y hoy en día? Porque hoy en día pues ya no está profeta Jeremías, profeta Isaías y todos los demás profetas. ¿Cómo nos habla hoy en día? Porque queremos saber para que así podamos realmente comprender la respuesta que vamos a recibir en esa situación que le estamos pidiendo a nuestro Dios una respuesta. Porque ¿no les ha pasado, hermanos, que de repente tiene uno o vive uno una situación donde quisiera uno pues tener un teléfono y marcarle a Dios y decirle: Señor, ¿qué hago en esta situación? Dime, ayúdame. Y poder recibir esa respuesta en ese momento. Porque a veces así queremos que las cosas sucedan rápido. Ya, necesito la respuesta para saber que si lo que voy a hacer está bien o no. Es verdad, no hay un número de teléfono para hablarle a nuestro Dios, pero yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que Dios nos puede hablar hoy en día? Sí. Vamos a ver a través de la Escritura cómo Dios nos habla hoy en día. Porque en el tiempo pasado, hermanos, es verdad, a través de los profetas le habló a su pueblo, le dirigía a sus reyes, pero en particular un rey que perdió la conexión con nuestro Dios porque se murió el profeta. Y hace unos días estudiábamos la vida de este rey y lo que se atrevió a hacer para poder recibir mensaje de Dios fue a ver a una hechicera, una mujer que le trajera a Samuel, el rey Saúl, para escuchar la respuesta de Dios. Y es importante, hermanos, que tengamos bien este mensaje para que no vayamos a cometer ese error y andemos buscando y escuchando voces erróneas, escuchando mensajes equivocados y creyendo que esa es la respuesta de Dios. Es por ello que creo que este mensaje es sumamente importante, interesante. Y hermanos, que cuando tengan la oportunidad de volverlo a escuchar en las transmisiones, busquémoslo y si pueden, pues suscríbanse también al canal para que lo puedan escuchar y recibir notificaciones de cuando haya más nuevas predicaciones para los hermanos que escuchan esta transmisión. El rey Saúl cometió un error porque perdió la conexión con nuestro Dios, se murió su profeta o el profeta de Dios y cometió un grave error, el cual nosotros no debemos cometer.
Por eso debemos entender cómo es que Dios nos habla hoy en día. Un pasaje rapidito, hermanos, en el libro de Job, capítulo 33, verso 14, nos dice: sin embargo, de una o dos maneras nos habla Dios, mas el hombre no entiende. Job 33, 14, hermanos, si lo buscan y lo encuentran, muy interesante esa lectura. Sin embargo, en una o en dos maneras nos habla Dios, mas el hombre no entiende. ¿Quién es el hombre, hermanos? Nosotros, todos los que estamos acá presentes y todo aquel que clame a nuestro Dios. El hombre no entiende. ¿Por qué no entiende? Porque a veces queremos que la respuesta sea lo que yo quiero, lo que yo estoy pidiendo. Y pues puede ser que la respuesta sea un no. Porque, hermanos, la respuesta de nuestro Dios, vamos a ver también que puede tomar, así como puede ser instantánea, y esto es importante que lo tengamos claro, puede también tomar días, semanas, meses o incluso años. Y por ello debemos de tenerlo bien claro para que no nos desesperemos, para que no claudiquemos, para que no desmayemos, porque vamos a querer tener la respuesta inmediata y la respuesta de nuestro Dios no va a ser esa. En una o en dos maneras, dando a entender que más de una forma Dios nos habla, mas el hombre no entiende. Interesante, ¿verdad? Porque eso significa que en este preciso momento quizás a alguien Dios ya le dio la respuesta a su petición y no la ha aceptado como respuesta todavía. Más de una forma Dios nos habla, pero el hombre no entiende. ¿Por qué no entiende, hermanos? ¿Podría ser porque no conocen bien a Dios? Quizás sí. La palabra de nuestro Dios es infinita, es fundamental para que tengamos claro este tema. ¿Cómo Dios nos habla hoy en día? Dice en el libro de los Hebreos, capítulo 4, verso 12, lo que es la palabra de nuestro Dios. Hebreos 4, 12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuál palabra, hermanos? La palabra de Dios, la Biblia. Dice, porque la palabra de Dios, la Biblia, es viva y eficaz. Pero ¿cómo es posible que es viva y eficaz? Yo les pregunto a ustedes, ¿acaso ustedes han visto a este manual con pies y manos andar caminando por ahí? Pero dice que es viva y es eficaz. Y más penetrante que toda espada de dos filos. ¿Quién de ustedes ya se cortó con la Biblia? Quizás porque las hojas a veces están un poco filosas, pero ¿realmente la pueden usar para cortar? Más penetrante que toda espada de dos filos. ¿A qué se estará refiriendo esto? Pues es que esta es el manual del ser humano. Y el mensaje que Dios nos da a través de ella es verdadero, es real, es viva y es eficaz porque tiene un poder sobrenatural. No descarto que aquí haya hermanos que digan: hermano, la palabra de Dios me sacó de esta adicción, de este vicio, me sanó de esta enfermedad incurable, me cambió la vida, me ayudó en esta situación difícil.
porque eso es lo que hace. Es viva y es eficaz, no está muerta. Habla y edifica. Es más penetrante que toda espada de dos filos y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu. ¿Cómo es posible? O sea que estas palabras, esta escritura, hermanos, es más poderosa que una espada de dos filos. ¿Por qué? Porque realmente transforma, porque realmente corta de raíz una maldición que el hombre ha tenido desde aquel hombre que cometió o se comió la fruta prohibida. Pero esta espada o esta escritura corta esa maldición para poder recibir bendición. Y es una escritura, hermanos, que dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando andamos confundidos, no sabemos qué hacer. Esta palabra nos ayuda a discernir: esto está bien, esto no está bien, esto me sirve, esto no, esto me ayuda, esto me perjudica. Eso puede hacer. Porque no toda la vida nuestros padres van a estar presentes, nuestro hermano mayor, nuestro pastor, etcétera, etcétera. Pero si tenemos la habilidad de leer este manual y si tenemos la humildad de leerlo y escudriñarlo, pues vamos a entender lo que nos conviene y lo que no, porque eso es lo que hace la escritura: discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo que nosotros a veces sentimos y creemos que no estamos seguros si está bien. Con esta enseñanza tendremos claridad de pensamientos. Y es de esa manera que Dios nos puede hablar hoy en día. Una de las maneras, a través de la escritura, que es su palabra. Porque entendemos, según por fe y también por la palabra de Dios, que nos dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Una escritura que hemos leído varias veces, pero importante que la leamos una vez más. 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, que dice: toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Refiriéndose, hermanos, a este manual, a esta escritura que por fe creemos que ha sido inspirada por Dios. Y ha sido inspirada con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Es útil para enseñar. ¿Enseñar qué? La voluntad de Dios, lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que debemos hacer para agradarle, para corregir. Importante, hermanos, ¿quién quiere tener una corrección que sea la buena, la eficaz, la efectiva? Que, Señor, dime en qué me equivoqué y ayúdame a no volverlo a hacer. Aquí está la respuesta a esa pregunta que más de uno ha de tener: Señor, ¿en qué me equivoqué? Aquí está la respuesta de nuestro Dios, que su escritura, inspirada divinamente, es útil para corregirnos. Pero si se para aquí el hermano o X hermana que habla conmigo y hablamos de la palabra de Dios y me duele, me cala, me ofende, o a veces lo ignoro, o como que no lo escuché, o hago caso omiso,
pues entonces no queremos ser corregidos, entonces no queremos ser edificados, porque no es el hermano el que está aquí el que le está diciendo personalmente, es palabra de Dios y es la que debemos procurar escuchar, porque también nos dice que tiene un propósito fundamental para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Porque si no conocemos de la palabra de Dios, hermanos, y no sabemos escuchar su voz, vamos a cometer muchos errores, vamos a fracasar en proyectos que tengamos y vamos a sufrir. Quien no aprende a escuchar la voz de Dios, sufre. El rey Saúl no solamente sufrió, se suicidó, se quitó la vida, porque no supo escuchar la voz de Dios. Y no queremos eso, hermanos, que vayamos con el pensamiento de ya no le encuentro sentido a la vida, ya no sé qué hacer, y ver que la única salida es la muerte. No, si aprendemos a escuchar la voz de Dios, vamos a ser verdaderamente edificados e instruidos para toda buena obra. Pero si pocas veces leemos la Escritura en la casa y pocas veces nos allegamos a la iglesia, ¿cómo vamos a escuchar la voz de Dios? Porque número uno y principal es eso, escuchar la voz a través de su palabra, leyendo la Escritura, acercándose a donde se lee su palabra. Y si no hacemos eso, hermanos, la voz de Dios muy lejana se va a escuchar, porque eso es lógico y natural. Si estamos alejados, si yo le hablo a usted y yo estoy a una distancia de ¿qué? 40, 50 pies, ¿fácilmente me podrá escuchar? No, quizás ni escuche mi voz porque le estoy hablando, mira, no te vayas, mira, allá viene un tornado y te va a pasar a traer. Pero si está usted bien alejado o alejada, ¿cómo me va a escuchar? Va directamente y pasa en el tornado y al peligro llega, porque no escuchó la voz de Dios. Quien está alejado de Dios difícilmente la va a poder escuchar y no va a poder evitar el sufrimiento. Claro que Dios nos habla hoy en día, como algunos de ustedes dijeron, y ya estamos viendo que a través de la Escritura. Y dice en Hebreos capítulo 1, verso 1 al 4 también, nos declara una vez más la manera en que Dios habló a su pueblo antes y también cómo nos habla hoy en día. Hebreos 1, del 1 al 4, nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Nos afirma lo que hablábamos al principio, que Dios en el pasado le habló a su pueblo a través de los profetas. Pero ¿qué nos dice? ¿Cómo nos habla hoy en día nuestro Dios? Por medio de su Hijo Jesucristo. Y yo les pregunto a ustedes, ¿quién ha visto a Jesucristo
en su casa o en la calle pasar? ¿Quién puede decir, hermano, yo lo he visto, lo miré ayer o la semana pasada, hoy lo he visto? ¿Cómo entonces Dios nos habla hoy a través del Hijo si no lo vemos? Pero vemos que el Hijo murió y resucitó, pero antes de ello nos trajo un mensaje importante, mensaje de salvación. ¿Y dónde está escrito ese mensaje? En las Escrituras, en la Biblia está su mensaje. Ese mensaje que ya quedó escrito es un mensaje que Dios nos está dando a cada uno de nosotros hoy en día. Hoy en día Dios nos habla a través de su Hijo. Es verdad, no lo podemos ver y no podemos declarar yo lo miré ayer o antier, pero lo podemos leer. Mucho se dice que la gente que ha escrito libros ha dejado su mente en esos libros, y cuando uno los lee, está uno leyendo la mente de esa persona. Y no es diferente a leer la Escritura. Cuando uno está leyendo la Escritura, está uno leyendo la mente del Hijo de Dios. ¿Y qué tenía Él en su mente para nosotros? ¿Qué tiene Él en su mente para nosotros? La dejó escrita. Dice San Juan 14, verso 1, palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 1. Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. No tengan miedo. Si ustedes creen a Dios, crean a mí. Y en una ocasión dijo: crean a mis palabras. ¿Y cuáles son? Su mensaje lo dejó bien claro. Lo dejó bien claro. Y uno de ellos, hermanos, quiero que leamos aquí mismo en San Juan capítulo 14, verso 21. San Juan capítulo 14, verso 21, el mensaje que el Hijo de nuestro Dios nos trajo a cada uno de nosotros y que hoy en día lo podemos recibir y lo podemos entender. San Juan capítulo 14, verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. ¿Cuál es el mensaje que nos trajo entonces? Que guardemos los mandamientos de Dios. Y que si lo hacemos, no solamente nos dice que Él nos amaría, nos dice que el que me ama será amado de mi Padre. Y yo le amaré, y algo bien importante, hermanos, y me manifestaré en Él. Se va a manifestar en nosotros su poder, su grandeza, su grande forma de ser. Porque ¿cómo era el Hijo de Dios? Era noble, compasivo, amoroso. Era excepcional. Él nos encarga eso. El que guarde mis mandamientos es el que me ama. Y lo hermoso que hoy estamos recibiendo es este mensaje, que si lo hacemos, hermanos, es que Dios también nos va a amar y su Hijo se va a manifestar en nosotros. Y si el Hijo de nuestro Dios se manifiesta en nosotros, ¿qué más preguntas le podemos tener a Él? Todas nuestras oraciones serán contestadas. Y aquí mismo en el Evangelio de San Juan capítulo 15, verso 12 al 16, encontramos más palabras del Hijo de Dios. Aquel que
Ha sido el medio del que Dios nos habla hoy en día, que nos dice San Juan capítulo 15, verso 12: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hiciereis las cosas que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Mas os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he hecho notorias. No me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis del Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Que nos puede hablar Dios hoy en día? Termina diciendo: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Pero primero nos encarga: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como os he amado. Importantísimo, hermanos, amarnos los unos a los otros como Él nos amó. Y si eso, hermanos, no está en nosotros, no estamos escuchando la voz de Dios, porque esa es la voz de nuestro Dios. Es el mensaje que nos trajo a través de su Hijo, y nos deja claro que nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos, como Él lo hizo. Él nos dijo, no solamente digo háganlo ustedes porque ustedes pueden, yo les di el poder. Él lo hizo. Se entregó de tal manera que difícilmente alguno de nosotros lo haría, hermanos, porque si hemos visto la película de la crucifixión de Jesucristo, cómo la actuaron bastante bien, ver cómo le ponen una cruz y se le van enterrando a las espinas y empieza a recorrer sangre, y luego unos latigazos que hasta se le marcan en el cuerpo. Fue un sufrimiento inmerecido, injusto, que incluso dudo que alguno de nosotros pueda soportar. Incluso, hermanos, rápidamente algo que miraba en las redes sociales en estos días, que hicieron la crucifixión de Cristo, y en unos lugares hacen sus emblemas así de que cargan la cruz y la llevan en varios lugares. Leía que uno de los que se puso a hacer eso, cargando la cruz, que quería ser Jesucristo, y los romanos le iban latigando, pues no aguantó más y agarra y les dio unos golpes. Reventó de coraje porque lo golpearon de más. Y dicen algunos comentando: no, nada bien eso. Jesucristo no se defendió, lo hizo por puro amor. ¿Cómo Dios nos sigue hablando hoy en día? Vemos que a través de su Hijo, el mensaje que nos trajo nuestro Señor Jesucristo. Y veremos también en San Juan capítulo 1, verso 9 al 11, lo que aconteció cuando Él llegó y traía el mensaje de nuestro Dios. Dice San Juan capítulo 1, verso 9 al 11: aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por Él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y a los suyos no le recibieron, no le escucharon, no le hicieron caso. Hoy nosotros tenemos la oportunidad de hoy, recibiendo este mensaje, de decir: sí, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y si yo me estoy equivocando, te estoy faltando al respeto, no estoy guardando tus mandamientos, pues ¿qué nos queda, hermanos? Pedir perdón y buscar la manera de agradarle a nuestro Dios. Vemos que Él vino, nuestro Señor Jesucristo, y trajo el mensaje, pero no le hicieron caso.
Y es, hermanos, el error que nosotros debemos evitar. Escuchemos el mensaje y sobre todo pongámoslo en práctica, porque si no seremos igual que aquellos que estuvieron cuando Él vino aquí a la tierra y lo ignoraron. Claro que no todos, pero muchos no lo escucharon. Hay que saber escuchar, hay que saber discernir, porque muchos se acercan a escuchar palabra de Dios, a escuchar la voz de Dios. Pero también dice la palabra de nuestro Dios que probar a los espíritus, escuchar todo y retener lo bueno. Porque hay infinidad de iglesias, infinidad de religiones, hermanos. Y debemos de tener claro en qué estamos creyendo y qué voz estamos escuchando. Porque este es el mensaje de nuestro Dios, la voz de Él a través de su Hijo, que nos trae en esta tarde. Una forma más de que vamos a ver de cómo Dios nos habla es a través de su Santo Espíritu, y eso lo declara el mismo Hijo de Dios. En San Juan capítulo 16, verso 13 y verso 14, nos dice: pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará de todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. A través del Espíritu Santo de Dios nos habla. Yo les pregunto, hermanos, ¿quién de ustedes ha visto el Espíritu Santo de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que lo miraron? Pero si Jesucristo dice que Él es el que nos guiará a toda verdad, ¿cómo? Si no lo vemos. Yo les puedo decir, ¿quién de ustedes ha sentido esa alegría, esa paz que dice que no se compra con dinero? Esa tranquilidad que cuando uno hace oración y recibe uno una paz que solamente Dios nos puede dar. El Espíritu de Dios es el que nos guiará a toda verdad. Él no nos va a llevar al lado equivocado, por el camino incorrecto. Pero ¿cómo podemos recibir el Espíritu de Dios? ¿Y cómo podemos hacer que permanezca en nosotros el Espíritu de Dios? Ahí está la clave. Yo quiero ser guiado por el Espíritu de Dios. Pero no lo puede comprar. Y tampoco yo se lo puedo regalar, mucho menos vender. Es un regalo que Dios nos da. Todo aquel que se acerca a Dios y decide servirle y se bautiza, recibe el don, el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué puede hacer el Espíritu Santo? ¿Se acuerdan de aquel día cuando los apóstoles estaban de fiesta y de repente se vino el Espíritu Santo como un aire bien fuerte? ¿Y qué hizo? Les dio un poder sobrenatural, que empezaron a hablar en diferentes idiomas y se entendían. No les costaba entenderse, comprenderse, entendían el mensaje que cada uno se estaba dando. Ese es el poder que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros, que entendamos la palabra de Dios. Algunos en inglés, algunos en español y algunos en muchos otros idiomas. Pero sobre todo que entendamos el mensaje. Ese es el poder que el Espíritu Santo de Dios nos concede, entender su palabra. Porque a veces, hermanos, leemos un pasaje y como lo leemos de rápido, no lo entendemos, no lo meditamos. Pero llega el tiempo en que lo volvemos a leer y ya le entendemos. El Espíritu Santo de nuestro Dios nos guiará a toda verdad, a la palabra de Dios verdadera.
a la que realmente nos ayuda a hacer su voluntad. Y otra forma más, hermanos, como escuchamos la palabra, la voz de nuestro Dios hoy en día. Primordialmente dijimos que a través de la Escritura, de su palabra. Segundo, a través de su Hijo, del mensaje que nos trajo nuestro Señor Jesucristo, que hasta hoy en día está vigente y no pasa de moda. Tercero, a través del Espíritu Santo, que para obtenerlo debemos acercarnos a Dios, bautizarnos y hacer su voluntad. Y cuarta, que vamos a ver, a través de la oración. Hechos capítulo 9, verso 10 y 12. Y con estas 4 maneras o formas, hermanos, ya no nos debe de quedar duda de que Dios nos habla hoy en día. Si queremos, estamos esperando una respuesta en particular, he aquí las maneras en cómo la vamos a poder recibir. Hechos capítulo 9, verso 10 y 12. Algo que le aconteció a este hombre y que vemos que cómo Dios le respondió. Hechos capítulo 9, verso 10 al 12 dice: y había entonces un discípulo en Damasco llamado Ananías, al cual el Señor dijo en visión: Ananías, porque a Dios les hablaba en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama de derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión un varón llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima para que reciba la vista. ¿Cómo escuchamos la voz de Dios hoy en día? ¿Cómo la podemos escuchar? Aquí está un ejemplo. Este hombre, Saulo, estaba orando a Dios y Dios le respondió. Y seguimos leyendo la historia, que este hombre va y le devuelve la vista. Al principio se rehusó por quién era aquel hombre, pero Dios respondió, le habló. ¿Qué más necesitamos saber? Debería causarnos alegría, hermanos, saber que de estas 4 maneras vamos a recibir la respuesta a todas nuestras peticiones. ¿Qué tiene dudas? ¿En qué no está segura? ¿En qué necesita la ayuda? A leer la Escritura, buscar más de Jesús. ¿No me he bautizado? Pues no lo piense 2 veces, porque si se bautiza, podrá recibir el don del Espíritu Santo más rápido. Y oración. Y no tiene que pedir permiso ni pagar, es gratis. Y algo interesante, hermanos, que yo creo que más de alguno de ustedes los ha visto, es esta raza, los árabes. Creo que sí son árabes, que en ciertas horas del día estén en el trabajo, en donde se encuentren, ponen una jerguita, algo especial, y empiezan a hacer su oración, creo yo. Y más de una ocasión lo he visto y me ha sorprendido que, no importando que estén en el trabajo, paran sus labores y hacen su oración. Digo, qué interesante. ¿Dios les responderá? Pues si lo hacen con fe, muy probablemente que sí. Ya por último, hermanos, vamos a ir terminando con este último pasaje que está en Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Palabras de nuestro Señor Jesucristo que nos deja escritas en la Escritura. Apocalipsis capítulo 3, verso 20. ¿Qué nos dice Apocalipsis? Vamos a darle lectura todos juntos, capítulo 3, verso 20. Palabras del Hijo de Dios que nos dejó acá escritas. Dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y felices todos aquellos que puedan cenar con nuestro Señor Jesucristo y que puedan escuchar su voz.
Si usted puede oír y escuchó ese mensaje, esa es la voz. Si usted puede leer y leyó esos versículos, esa es la voz. No se rehúse, no nos rehusemos a escuchar la voz. Hagamos caso y obedezcamos. Y entonces recibiremos respuesta a todas nuestras peticiones. Que el Señor los siga bendiciendo, hermanos. Paz a vosotros.